¿Cómo están? Espero que muy bien. En este videito voy a hacerles una explicación para complementar la clase de los últimos temas que estuvimos viendo a partir de las consultas que he estado recibiendo, ¿sí? En esa última clase nosotros trabajamos las nociones de discurso social y géneros discursivos y modalidades discursivas que lo habíamos trabajado previamente. Todo texto que es analizado, considerado en su textualidad, es decir, desde el punto de vista lingüístico, en un principio se entendía como opuesto a la noción de discurso, porque la noción de discurso es aquella que considera al texto en su contexto de producción, de circulación, de interpretación. Entonces, de esta manera yo pretendo graficar estas dos ideas a partir de las cuales trabajamos en estas clases. Son conceptos que ustedes están iniciando en esta noción en este momento y que van a abordar en profundidad en otras unidades curriculares, como por ejemplo el análisis del discurso. Entonces, el texto considerado, digamos, desde el punto de vista de su textualidad, desde el punto de vista lingüístico, más el contexto de producción, nos acerca a la noción de discurso. No olvidemos también que discurso es un género polisémico y que genera, por lo tanto, algunas confusiones, que es lo que pretendo aclarar un poco ahora como para la actividad que tenían que llevar adelante. Desde esta perspectiva que les estoy planteando, todos los textos escritos orales pertenecen a un determinado discurso social, ¿sí? Se organizan de acuerdo a una modalidad discursiva y por lo tanto se enmarcan en un género discursivo. A su vez, circulan a partir de algún tipo de soporte o formato. Yo acá les puse algunos ejemplos que son los mismos de las clases. Por ejemplo, discursos sociales puede ser el literario, que es el que abordamos nosotros, el periodístico, el jurídico. Modalidades discursivas, las 4 que hemos trabajado y estado viendo: narración, descripción, explicación y argumentación. Los géneros discursivos también van a enmarcarse dentro de un ámbito de un discurso. Por ejemplo, dentro del discurso literario voy a tener cuentos, novelas, poesías, obras teatrales. El discurso periodístico, el editorial, la noticia, el reportaje. Y soporte o formato: libro, página web o revista. Y en estos tiempos digitales, bueno, obviamente eso se amplía mucho más. Decimos entonces que todo texto está condicionado por el discurso al que pertenece. Es decir, a todo texto el discurso lo condiciona en el sentido de sus palabras, en los supuestos o implícitos desde los cuales trabaja. Es decir, hay una serie de ideas que implica determinado producir o comprender determinado tipo de texto. Hay un conocimiento del mundo o en sí, con un saber enciclopédico que va a requerir que yo active, que conozca, que tengo en cuenta, ¿no? Y hay una serie de diálogos que va a establecer ese texto con textos que han sido producidos anteriormente, ya sea por relación, por oposición. Bueno, esto lo vimos un poco en fundamentos cuando trabajamos los conceptos de transtextualidad. Por ejemplo, si yo tengo que pensar en un supuesto de la literatura o un implícito, es que si yo voy a leer una novela, una obra o un cuento, uno de los supuestos es el pacto de ficción que yo realizo como lector, que lo que estoy leyendo ahí es una lectura de un texto ficticio y que no tiene que ver con la realidad, distinto al pacto que yo realizaría si estuviera leyendo, o sea, distinto al supuesto, perdón, que yo realizaría si estuviera leyendo una noticia, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo vamos a reconocer un discurso social? Porque hay una temática común y específica que aglutina a este tipo de textos, ¿no? También hay un vocabulario específico, es decir, cada ámbito del discurso social hay una serie de conceptos, de palabras que pertenecen a ese ámbito. No quiere decir que sean exclusivas, porque yo puedo, por ejemplo, pensar que hay palabras que son del término de la ciencia, pero puedo escribir un cuento que incorpore esas palabras para, digamos, darle mayor verosimilitud a ese texto. Pero las palabras en su origen pertenecen a lo que sería el vocabulario específico de la ciencia. Hay algunas intencionalidades básicas, es lo mismo la intención de alguien que escribe un cuento, de alguien que escribe una noticia o que escribe una sentencia judicial, ¿no? Eso creo que está claro. Los modos de circulación, lógicamente, van a circular de acuerdo a la actividad. Es decir, el texto literario yo lo puedo encontrar en una librería, en un blog de literatura, pero una sentencia judicial pues tendría que dirigirme a un juzgado, por ejemplo, ¿no? Y los formatos textuales, que serían las formas en que se organizan estos discursos, que es lo que vamos a trabajar a continuación y que trabajamos también en esta clase, que son los géneros discursivos.